Bienvenidos nuevamente a Contame pues. Yo sé que a veces les hago video horizontal, a veces les hago video vertical y es porque sé que muchos pueden que me ven en su casa, en su televisor o desde su celular, dispositivo móvil, en fin, entonces pues es como para variar un poco el contenido. En esta ocasión quiero que toquemos un tema que se ha visto como mucho en estos últimos días y es el tema de la jornada laboral de 4 días. Entonces, voy a compartirles como mi análisis y mi opinión, pero tomen sus decisiones, ¿sí? Ahora, recuerden que si este contenido les gusta, no les cuesta darle un like, no les cuesta seguirnos, no les cuesta compartirle a alguien, así que esto es gratis, así que pues, nos pueden ayudar un poquitico. Vamos a analizar ciertos aspectos. En algunos países, algunas empresas han tomado esta iniciativa y hay estudios científicos, hay análisis comprobados de que reducir la jornada laboral a 4 días, teniendo en cuenta que estas empresas tienen ciertas características. Así que en plantas de producción lo hacen en varios turnos. Podría ser de lunes a jueves un turno, otro turno de martes a sábado y otro turno de miércoles a domingo. Así siempre van a tener una operación productiva. Esto aplicaría en plantas. Para las partes administrativas podrían hacerlo con jornadas de lunes a jueves, algunos podrían hacer de martes a viernes, digamos como para no tener vacíos en la semana y pues no reducir la producción. Si existe un festivo, pues ya digamos que todo el turno entraría de martes a viernes o posiblemente se correría el turno y entrarían de martes a, perdón, de miércoles a domingo, pero pues podría ser atípico. Para la parte administrativa, lo que más podría funcionar son dos turnos con jornada de lunes a jueves y otro turno de martes a viernes para tener, digamos, cobertura en los días principales de operación. Estudios en empresas que lo han aplicado, como por ejemplo Microsoft en Japón, donde evidenciaron bajo un estudio en la población con 2.500 empleados que su producción aumentó entre un 40 y un 60%, pero ya les explico el por qué lograron evidenciar esto. En Islandia, donde algunas empresas también empezaron a aplicar este modelo, lograron evidenciar que su producción se aumentó, teniendo en cuenta que las personas, pues digamos, tienen una facilidad en cuanto a compensar las jornadas laborales con su vida personal familiar. Eso también se vio muy positivo en el tema del turismo, ya que las personas tenían, digamos, más tiempo dentro de su semana, podrían ahorrar y podían viajar en el transcurso de esos periodos. Y cuando hablamos de viajar, lo menciono es porque turismo interno, es decir, turismo nacional, y eso es algo que también es muy positivo para la economía. Aproximadamente un 3% del PIB, del Producto Interno Bruto, se pierde por el agotamiento, por el exceso de horas laborales. En Colombia actualmente se elaboran 48 horas. Para el 2026 tendríamos un estimado de 45 a 42 horas laborales, lo cual sigue siendo un poco alto, ya que existen países en Latinoamérica que tienen una jornada laboral de 40 y algunos 35 horas, como por ejemplo Argentina. Quiere decir que estamos midiendo la productividad de nuestros empleados es por las horas, no por objetivos. Y ahí es donde viene lo interesante de sus estudios, porque si bien Microsoft en Japón y otros países como Islandia, Nueva Zelanda y demás lograron implementar esta iniciativa, funciona es porque cuando llegan a la hora de medir o evidenciar qué tan objetivo, qué tan buena fue esta medida, es porque pueden lograr medir los objetivos que plantearon en un principio. Es decir, si el objetivo con esa jornada de 4 días era producir 100 bultos de maíz y logramos producir 150, pues logramos evidenciar que los objetivos se están cumpliendo por encima de lo planteado. Es decir, tenemos que plantear los objetivos, pero esto funciona para algunas industrias. Pongo un ejemplo donde tal vez no podrían funcionar. Los restaurantes. No podríamos tener ese tipo de modelo ya que no podríamos medir el objetivo. En este caso, lo que se debería hacer es rotación por turnos. Es decir, si la jornada laboral logra ser de 4 días, tendríamos que tener varios turnos porque la operación de restaurante normalmente podría ser
de martes a domingo, o inclusive algunos restaurantes abren todos los días, nunca cierran. Ahora algunos restaurantes son 24 horas. Algunas empresas que realmente trabajan bajo este modelo, o inclusive veámoslo en el impacto donde las entidades públicas redujeran su jornada y ya ahora solo trabajarían 4 días. Entonces también tendría que ver que los funcionarios públicos podrían empezar a tener turnos de rotación, como había planteado en un principio, de lunes a jueves y algunos de martes a viernes. Uno de los grandes resultados que arrojaron esos estudios es que el síndrome del quemado o el síndrome de burnout se redujo significativamente, ya que las personas se sentían mucho más satisfechas, la productividad se evidenciaba con los objetivos cumplidos y las personas se sentían mucho más alegres y mucho más a gusto a la hora de trabajar, ya que tenían el espacio en semana mucho más amplio para compartir con sus familias, realizar actividades recreativas o, digamos, ejercer algún tipo de hobby o actividad de esparcimiento. En algunos casos, muchas empresas que han implementado esta medida han conservado el salario, es decir, reducen la jornada laboral pero no el salario, lo cual a los empleados pues digamos que existe una motivación significativa. Pero también hay modelos de empresas que han adaptado el tema de la reducción de la jornada, pero también una reducción significativa en su salario. La más alta que encontré investigando e indagando ha sido el 6.5% de la reducción de los salarios, lo cual digamos que compensa de una u otra manera pues el tiempo que se comparte en familia, además porque podrían tener otros proyectos o inclusive muchas personas optan por tener otro tipo de trabajos como prestación de servicios o trabajos por día. Ya son medidas que podría implementar cada empresa y pues en conciliación con cada uno de los empleados, pero en teoría se busca el beneficio y la mejora de la calidad de vida de las personas. Uno de los grandes trasfondos de esta medida es que, como mencionaba en un principio, aumentarían los turnos. Estos turnos significa que se aumentaría el empleo, es decir, se debería reducir el índice de desempleo, porque las empresas tendrían que contratar más personal para cubrir esos turnos, lo cual es significativo porque tendríamos más personas que estarían vinculadas a los sistemas de salud, a los sistemas de pensión, a las administradoras de riesgos laborales y probablemente también a las cajas de compensación, la cual también tiene algunos beneficios para todos nosotros. Eso es importante porque el índice de desempleo es demasiado alto. Existe un índice de informalidad demasiado grande en este país y eso es lo que hace que muchas actividades terminen tercerizándose. Existe demasiado independiente, pero que a la hora de la verdad no está cotizando de manera correcta el tema de salud, pensión y ARL. Estas iniciativas de reducción de jornada laboral no vienen de 2022 o 2021. Realmente hay empresas que entre 2018, 2019 y 2020 iniciaron pilotos. En 2020 se empezó a evidenciar demasiado, fue porque muchas personas o muchas empresas terminaron trabajando en casa, es decir, teletrabajo algunos o algunos directamente se convirtieron en trabajo en casa. Pero eso depende mucho del estudio. Ahora, también hay que tener en cuenta que muchas de estas personas que podrían tener este beneficio de la jornada de 4 horas son personas que tienen, digamos, cargos administrativos, cargos directivos o cargos, digamos, de consultoría o asesoría. Pero digamos estos cargos que requieren 100% que estén en la operación, como áreas de mantenimiento, áreas de producción, áreas de contabilidad, áreas de facturación, áreas de ventas, pues digamos que algunos podrían adaptarse, otros no, pero es algo que hay que analizar según cada empresa, porque cada empresa tiene sus propias características y es un mundo completamente diferente. Tenemos similitudes, pero no tenemos la misma condición de igualdad versus otras empresas. Es muy curioso porque cuando vamos a buscar información sobre estos estudios vamos a encontrar que son empresas que tienen por encima de 1000 empleados, es decir, pues no todas las empresas en este país tienen 1000 empleados, son digamos que pocas empresas que tienen esta capacidad de contratación. Es una medida que va a beneficiar a muchas personas y más a muchas familias porque podríamos generar un contexto de mejor calidad de vida, podríamos llegar realmente a que nos convirtamos en lo que muchas veces nos conocen afuera, de que Colombia es el país más feliz del mundo. Ojalá realmente con ese tipo de medidas lleguemos a ser así.
Sin embargo, pues hay cosas que de pronto no nos podrían dejar funcionar y son las medidas que implementan las entidades de control como Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y entre otras, las cuales repercuten en algunas ocasiones, digamos, en las empresas por temas de inversión. Y muchas empresas no lo ven de esta manera, sino lo ven como un gasto. Entonces, por eso algunos son detractores de este tipo de medidas, ya que consideran que tal vez su producción va a disminuir. Pero como reitero, si la medida se logra implementar de manera adecuada, lo que tendríamos que hacer es plantear unos objetivos correctos para que podamos tener una muy buena producción y una mejor calidad de vida. Entonces, espero este video les haya sido de utilidad, espero hayan aprendido algo, simplemente reitero, es mi opinión. En los comentarios les voy a dejar los links que encontré sobre este tipo de información y cómo, digamos, ciertos estudios se han hecho en otros países para que ustedes tomen sus propias decisiones y conclusiones. Así que sin más, nos vemos en una próxima ocasión. Espero esto les haya interesado.